Pudo haber sido de otra manera, pero así fue. Bienvenidos a otro episodio de Así Fue, hoy junto con la participación del licenciado Jesús Manuel Ortiz. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ambas y a la gente que nos ve. Gracias por la invitación. Pues mira, un placer, creo que es el primer, pudiéramos decir, político Ave María. que tenemos aquí. Fue un honor para mí. Porque, Bueno, ya estoy saliendo, ¿verdad? Ya. No sé si clasifico todavía ahí, pero... Podemos estaba decir ahí. que buenos días a todos, es un honor. Gracias, el honor que, mío. Que tenemos a un servidor público, porque siempre lo será. Así. Independientemente de que no sea político, por eso es que lo tenemos aquí. Porque es un Gracias. servidor público. Tiene un buen punto, ¿verdad? Me gusta mucho el servicio público y una vez tuve la oportunidad de tener contacto con el servicio público, que no era mi plan al principio, ¿verdad? De lo que yo visualizaba como mi carrera, pues ahí me quedé y yo estuve casi 20 años en eso. Fuera de lo que es el mundo de la política, que es verdad donde te identificamos la mayor parte de los puertorriqueños, ¿quién es Jesús Manuel? Mira, yo soy una persona sencilla, un joven vegalteño, nací en Bayamón, pero me crié en Vega Alta, de una familia tradicional puertorriqueña. Mi papá era telefónico, se retiró de la telefónica, mi mamá ama de casa, quería ser periodista. De hecho, Y estudié comunicaciones y comencé a trabajar en radio, AM, y padre de 3 hijos, empecé bien temprano, tengo una nieta de 8 meses, y como parte de ese trabajo en los medios, un día el destino me llevó a trabajar como secretario de prensa de una agencia de gobierno, y de ahí en adelante la historia ha llegado a donde estamos hoy. ¿Y cómo de ser un comunicador entras a estudiar Derecho? Siempre tuve la inquietud. Mi papá siempre me decía, muchacho, tú no pierdes una, tú tienes que ser abogado. Y en algún momento de mi vida, esa espinita estaba ahí. Creo que eso nos lo han dicho a todos, ¿verdad? Sí. Me decía, Lo usted que no más- se calla la boca, usted debe ser abogado. También, o sea, no pierdes una, tú argumentas por todos los amigos tuyos, en el salón, eres el que... así Oye, que, pero eres el mejor ejemplo de que los abogados cabemos en todas partes. Claro. Y somos necesarios en todos Eso los así, lugares, en todos los eso espacios. así. Porque como oficial de prensa eso te tiene que haber ayudado. Pues mira, sí, me ayudó. Cuando yo empecé a trabajar como oficial de prensa, yo todavía no había estudiado Derecho. Yo empiezo a trabajar en una emisora de radio como practicante, ¿no? Estaba en mi último año en la universidad, me dijeron, tienes que hacer práctica. Mi estrategia fue, yo voy a escoger un lugar de práctica que a mí me guste porque yo quiero quedarme trabajando ahí. Y pregunta que te hago, ¿qué naturaleza tenía tu intervención en la radio? Pues yo ¿Era un programa de...? No, yo era reportero de radio y editor. O sea, yo hacía el noticiero de la mañana en una emisora de radio. Y luego de eso, pues con el tiempo seguí teniendo más responsabilidades hasta que llegué a ser productor de programas de radio. Yo producía el programa de Luis Guardiola, producía un programa de análisis político, producía el programa de Ojeda en su momento. Y luego pues me asignaron tareas de reportero en la calle hasta que en el año 2005 uno de los panelistas del programa que yo producía me hizo una oferta de irme a ser secretario de prensa en el DACO. Honestamente no era lo que yo quería hacer, pero en ese momento yo tenía 3 hijos y tenía un salario de $1,300. Y yo dije, si yo no acepto esta oferta, soy un irresponsable, aunque no es lo que yo quiero hacer en mi vida. Así que me aventuré y de ahí empecé a tener contacto con el servicio público y con la política de alguna forma, porque mi familia no tiene tradición de la política de nadie. Así que empiezo a darme cuenta que es algo que me gusta, que tenía habilidad, que era como un instinto de poder comunicar en política y en gobierno, que es distinto a otras ramas de la comunicación. Y termino siendo asesor de comunicaciones, luego secretario de prensa de la campaña de la gobernación en el 2012, luego secretario de prensa en Fortaleza, secretario de Asuntos Públicos en la Fortaleza, y en el 2015 tomó la decisión de aspirar a la Cámara. O sea, que pudiéramos decir que cuando entras al DACO es que entonces se abre esa puerta al mundo político. Sí, y sin pensar que yo iba a aspirar algún día. Eso Porque nunca en mis nunca planes. estuviste ni siquiera afiliado No. a un partido político. Nunca. Nada. ¿Y qué te Nunca. hizo entonces entrar como que al Partido Popular al nivel de liderazgo que llegaste a tener, que fuiste candidato a la gobernación? Mira, eso es una historia bien peculiar, porque mi familia, por ejemplo, mi mamá siempre estuvo afiliada al PNP. Mi papá es independentista. Ah, igual que en mi casa. Así que yo no tenía una razón real de tradición, ¿verdad? Yo empecé a ver el Partido Popular en el transcurso de mi vida. Incluso, yo siempre hago una historia y la hice en la campaña, de que era irónico cuando yo fui candidato a gobernador, porque mi primer contacto en una actividad del Partido Popular fue cuando yo tenía algunos 20, 21 años,
que mi hijo mayor estaba a punto de nacer y yo no tenía trabajo y fui allí a una actividad de un 25 de julio a vender agua en esa actividad para poder llevar. Y 20 años después yo era el candidato a gobernador de ese partido. Wow. Yo nunca pensé que iba a estar en la política. El Partido Popular a mí me llamó la atención por su filosofía, porque yo creo que la filosofía de gobierno con la que surge el Partido Popular iba dirigida a darle oportunidades a la gente sin importar de dónde tú vengas. Y yo vengo de un hogar que no tiene todos los recursos, de clase media baja, escuela pública toda mi vida, nunca estudié fuera de Puerto Rico. Así que yo me identifiqué con el Partido Popular una vez entro a lo que era gobierno, política, y analizo pues los 3 partidos que había en ese momento. Y así la vida me trajo a ser candidato. O sea, eso nunca estuvo en el plan. Todo el mundo se preguntaba quién salió este muchacho en la familia, porque es que nadie es político aquí. Y tú no tienes el perfil de un político. O sea, yo te seguí en la campaña porque yo siempre he votado por candidatura. Y siempre me gusta, cuando llega la época eleccionaria, ver las plataformas de gobierno, lo que ofrece cada candidato, igual que para cada puesto en la Asamblea Legislativa. Y tú me llamabas la atención por eso, porque rompías como que todos los esquemas de lo que se esperaba de un político o un candidato a la gobernación. Y realmente ahí es que te empiezo a conocer, a pesar de que ya había sido legislador. Sí, fíjate. No me lo habían dicho de esa manera, pero creo que tienes razón. A mí se me hizo difícil ajustarme a lo que muchas veces la gente ve en un político aquí. Es demasiado educado. Eras Es demasiado educado. fino. Incluso yo por lo menos te tengo que decir, yo te vi en los debates y yo decía, Dios mío, qué muchacho tan fino, tan con lo que uno está acostumbrado, en el sentido de que a veces se proyecta como que para ser gobernador o candidato tú tienes que ser agresivo, estridente. Y si no eres así, es que no eres bueno. Es como nos pasa a los abogados. Si tú no eres peleón y gritón, pues no sirve. Y es como que eso depende de tantas cosas. Y no necesariamente, a veces tú tienes, ¿verdad?, abogados que son más tranquilos y consiguen más. De esa manera, porque a los jueces no les gusta mucho a veces, dependiendo de cuál, ¿verdad?, es la agresividad. Y en tu caso, eras como que tú decías, Dios mío, qué muchacho tan distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y yo digo muchacho porque hasta te ves más joven de la edad que tienes, ¿o no? Sí, yo pienso, fíjate, que siguiendo un hilo conductor de lo que hemos apalabrado de la historia, en cuanto a ser secretario de prensa, estar en los medios, que uno sabe, y es una cosa muy seria para mí, poder hacer opinión pública. Sí, porque una responsabilidad grande. Una responsabilidad inmensa. Sí. La gente no tiene idea de la responsabilidad, lo que tiene un comunicador, que tiene la suerte y el peso de esa apertura tan grande de llegar a personas y ser lo que dice un americano, un decision maker. O esto no va, o esto va, o esto es lo que yo recomiendo. Y quizás eso ayudó mucho a ese sosiego en los debates, porque los vi y concurro contigo. Decía que muchacho, para ser fino, muy articulado, muy puntual. Sí, y sin caer en la trampa esta de los insultos, de la pelea chiquita, de la... Y era un reto. Sí. Tengo que decirte que Y tengo esa pregunta. ¿Te costaba cuando venían esos ataques que yo lo veía escribiendo con esa tranquilidad en el atril, escribiendo? ¿Te costaba cuando venía ese ataque directo, leguleyo, tonto, para la grada? ¿Te molestaba? Y de molestarte, ¿cómo lo ecualizabas? Fíjate, no me costaba trabajo reaccionar como reaccionaba, porque esa es mi naturaleza. O sea, yo tengo un carácter bien templado y no cojo las cosas personal. Y esa era mi reacción natural. Yo trataba de mantener el tema en lo que yo creía que era importante. Claro, estaba bien consciente de que quizás estaba corriendo en un momento histórico en el que lo que se buscaba mediáticamente era otra cosa. O sea, esto fue una elección de personalities. Esto fue una elección de influencers casi, ¿verdad? Si lo analizamos de manera fría, el más que gritara o el que saliera montado en la motora, en el canal, o sea, realmente vivimos a mí una persona me dijo antes de empezar la campaña, la gente no va a escoger un candidato, va a escoger un personaje. Es correcto. Y para mí era difícil porque yo era totalmente fuera de mi naturaleza. O sea, tú no puedes desligarte de quién tú eres a lo que se esperaba que fueras para obtener un resultado de lo que la gente entiende que no iba a ser yo. Político. Entonces, ¿para qué yo quería proyectar una cosa de una pantalla para que la gente me eligiera y resultara que yo sea otra cosa? Yo traté de proyectar como yo era, ¿verdad? Pero eso en esta era
es bastante difícil, ¿verdad? Era un reto grande. Fue una experiencia para mí inigualable. El poder llegar a ser candidato a gobernador de un partido principal en Puerto Rico, pues ha habido, qué sé yo, varias docenas de personas en toda la historia que lo han podido hacer, ¿verdad? Y el ver la historia de cómo quizás mientras gobernantes a los 21 años en su vida estaban estudiando en universidades prestigiosas, yo estaba tratando de sacar para adelante 3 muchachos, sin terminar la universidad, con 3 trabajos, trabajando en un liquor store, en una farmacia, en una emisora de radio, y después, 20 años después, poder ser candidato a gobernador. Pues para mí, de entrada, eso nada más, ya era para mí significativo. Y yo siempre supe que iba a ser una carrera difícil, primero por los recursos económicos, segundo por el momento en el que yo entro a la carrera. Yo entro un año antes, Difícil. ¿verdad? Poco tiempo, con un partido que tenía un problema estructural político grande. No, yo creo que el reto para ti fue doble. No, fue gigantesco. Porque yo creo que el Partido Popular en ese momento estaba bien lacerado. Sí, estaba sí. en términos de la imagen pública, yo creo que no era su mejor momento y asumiste el reto, y no es la primera vez que asumías un reto grande, ¿verdad? Dentro del partido, porque ya te había tocado anteriormente tener que participar de una reorganización, ¿correcto? Sí. O sea, que yo creo que en ese sentido yo tengo que reconocerte que estuviste puntualmente cuando el partido todas las veces te ha necesitado, en términos de que, y es más, yo creo que un poco, si hoy el presidente del Partido Popular pues ha podido, además de que es un muchacho inteligentísimo y todos los méritos que pueda tener, candidato. yo creo que tú le hiciste la zapata. Tú de alguna manera le entregaste un partido más robusto, más organizado. Por lo menos es la impresión mía que lo veo de afuera, objetivamente hablando. O sea, y en ese sentido, pues yo tengo que decirte que te reconozco esa labor porque vuelvo, en el proceso de conocerte siendo el candidato, de seguirlos a todos, la realidad es que eso es algo que y te vi tomar decisiones difíciles como presidente del partido, decisiones que no fueron simpáticas para muchas personas, y yo creo que al final del día, a los que nos ven y nos escuchan, yo creo que eso es algo que nos gusta siempre de los invitados, resaltar y rescatar. Qué cosas nosotros entendemos que es la razón por la que los invitamos también aquí, pues no invitamos a cualquiera, ¿verdad? Queremos invitar a personas porque este programa es así fue, y siempre queremos ver cómo pudo haber sido, pero así fue. Así fue. Y yo, fíjate, eso me da mucha satisfacción, porque creo que lo que yo le entregué al presidente fue un partido con más, mejor de lo que yo recibí, ¿verdad? En el momento que me tocó recibirlo a mí. Bueno, yo creo que el Partido Popular, coligiendo con lo que está diciendo Chantal, yo no voy a decir que estaba herido de muerte, pero estaba bien malito. Y tan importante fue tu intervención, demasiado joven para... Muy bien, que podemos decir que como se comporta hoy el Partido Popular, tiene mucho que ver con lo que tú dejaste. Mira, licenciada, usted en un punto clave, porque a mí me toca presidir el Partido Popular en un momento particular. Si uno mira el todo, a mí me toca presidirlo después de un cuatrienio que fue bien difícil para nosotros como partido, porque el Partido Popular pasó por una etapa en ese cuatrienio del 2017 al 2020, y después 2020-2024, esos 6, 7, 8 años, donde prácticamente nosotros nos quedamos sin el liderato tradicional de golpe. Y si vamos para atrás, después de la salida de García Padilla y de David Bernier, la muerte de Héctor Ferrer significó un disloque en el liderato, porque yo creo que nadie tiene duda que el candidato en el 2020 hubiese sido Héctor Ferrer, y yo no tengo duda que hubiese ganado. La muerte de Héctor precipita una candidatura de Charlie Delgado, que era un gran alcalde y tuvo que correr en esa elección. Isabela. Una vez no ganamos en el 2020, en todo ese proceso, ya no estaba García Padilla, ya no estaba Bernier, habíamos perdido a Héctor, Charlie pierde la elección, en ese proceso sale de la escena Eduardo Batia, sale Carmen Yulín, Aníbal Acevedo Vilá no estaba. De repente, cuando llegamos al 2020, ese cuatrienio 2020-2024, todo ese liderato tradicional ya no estaba, y entonces quedan 2 facciones, o 2 grupos. El liderato bien tradicional que estaba en la legislatura o en las alcaldías, y un liderato bien joven que probablemente no estaba listo para asumir. Entonces yo creo que a mí me tocó ser el eslabón del centro, porque yo no estaba ni en ese liderato muy mayor, ni en ese liderato tan joven. Yo estaba en una edad media entre ellos. Así que a mí me toca asumir una responsabilidad un poco de tratar de unificar el partido,
En un año yo tuve 3 elecciones, básicamente la presidencia, una primaria, la gobernación y una elección, más recoger dinero para el partido. Me tocaron 4 procesos. Yo recibo un partido políticamente deprimido, un partido económicamente deprimido, un partido con problemas en alcaldías importantes. Yo tenía en mi escritorio el primer día que juramenté, que me acuerdo que yo hago un chiste, yo digo que yo juramenté como si hubiesen matado a un presidente, porque juramenté solo en el partido, porque había que tomar unas decisiones de unas elecciones que habían. A mí me toca la decisión de Ponce, me toca la decisión de Mayagüez, me toca la decisión de Trujillo Alto, me toca la decisión de descalificar gente en San Sebastián. Me tocaron todas las decisiones incómodas y yo creo que como presidente del partido, todas las decisiones que yo tomé, todas, fueron positivas para la institución. Si las ganamos todas. Sí, vamos a echar para atrás esta maravilla. Vamos a echar para atrás el tiempo. Si tuvieras que revisitar esas decisiones, ¿harías las mismas? Las mismas. Exactamente las mismas que hice. Nosotros ganamos Ponce sólido. Ganamos Mayagüez sólido. Mantuvimos Trujillo Alto muy bien. Ganamos San Sebastián y por unas movidas que tuvimos que hacer allí para descalificar unos candidatos que habían incumplido con el reglamento. La determinación de bajar el número de candidatos por acumulación fue efectiva. De 8 logramos elegir 7. Así que las hubiese tomado todas. Y reunificar el partido, ¿cómo se logró? Que yo lo veía bien difícil, porque concurro con que había 2 facciones. Sí. 2 facciones encontradas. Lograr que ese partido se unifique no es cosa fácil. No es fácil. Y más el Partido Popular. Sí, el Partido Popular tiene unas particularidades que no tienen otros partidos. Yo creo que, y no solamente me parece que ocurre aquí, los partidos de centro tienen esa dificultad, porque hay facciones, hay pensamientos que se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha, que conviven en el centro. Entonces es un partido que no es ideológico en términos de estatus. El PNP existe solamente para la estadidad, el PIP existe solamente para la independencia, el Partido Popular existe para impulsar una filosofía y el Estado Libre Asociado no es la razón de ser del Partido Popular. Fue la herramienta para poder echar adelante la agenda, pero no es la existencia única, ¿verdad? El Partido Popular tiene una filosofía un poco más amplia. Y eso es bueno y es un reto. Evolucionando. Ha ido evolucionando y estaba diseñada para eso, o sea, desde un principio para que evolucionara, porque el centro de esa filosofía, más que lograr un estatus, era lograr una calidad de vida, una posibilidad de oportunidades para la gente. Y eso es bueno, pero crea unos retos grandes, porque tienes demasiado espacio para que la gente tenga diferencias de pensamiento y ahí vienen todas las luchas que se ven que ocurren históricamente dentro del Partido Popular. Chantal, ¿por qué tú no lo pones incómodo desde ya? Ay, bendito, nena, relájate. Cógelo con calma, pobre hombre. Déjame tomar mucho de café. Porque, oye, mira, de Café Prieto, que es son uno de nuestros anunciantes allá en la bueno. salida 32, en calle, pero lo cultivan en la Junta. Este aquí un café de aquí, puertorriqueño. Mira, Jesús Manuel, hoy la realidad es que te estamos invitando además, porque nosotras hemos sido bien críticas en términos de la labor. Esa es la pregunta incómoda. Ok. En términos de la labor que está realizando la Asamblea Legislativa. Nosotras, al margen de los asuntos políticos que puedan haber, que estén promoviendo esta lucha que es evidente que hay dentro del Partido del Poder en este momento, entre la gobernadora y el presidente del Senado, claro. Al margen de eso, que es lo que es lamentable tal vez para el pueblo, porque está tal vez atrasando los trabajos, el plan de gobierno, pero en lo que nos atañe a nosotras dos, que es lo que vivimos todos los días en nuestra práctica legal, somos abogadas litigantes de que estamos todo el día metidas en el tribunal. Nos preocupa porque incluso aquí hemos discutido varias medidas legislativas que se están impulsando y están pasando como por debajo de la mesa por todo este revuelo mediático que hay con los nombramientos que ha estado haciendo la gobernadora y lo que está pasando en la comisión de nombramientos en el Senado. Entonces, un poco, pues, obviamente no somos políticas, no seguimos la política, pero sí hemos seguido estas medidas legislativas porque van a impactar el área del derecho en la que nosotros, pues, nos desempeñamos. Y hemos estado viendo las vistas públicas. Yo creo que es la primera vez que hemos estado dándole tanto seguimiento a cómo es que se llevan a cabo, qué es lo que está pasando, lo hemos discutido aquí. Y te invitamos porque tenemos muchas dudas legítimas en términos de lo que está pasando y tal vez podamos darle un poquito de luz al que nos sigue, que también le interesan estos temas, de cómo es que están trabajando las comisiones o cómo se ha trabajado históricamente, y tú estuviste ahí varios años, en términos de ¿cuál es la función de una comisión en términos de cuando se les refiere un proyecto? Porque explícanos un poquito cómo es que se determinan, porque no siempre en todos los cuatrenios existen las mismas comisiones, ¿correcto? No, hay una prerrogativa de los presidentes de los cuerpos. Las comisiones no es otra cosa
que grupos de trabajo que se dividen por temas, ¿verdad? Para que las medidas cuando llegan se asignan por parte de la Comisión de Reglas y Calendario, y la presidencia tiene mucho que ver ahí, a qué grupo o qué comisión le toca qué tema, ¿verdad? Así que se dividen en grupos. Hay un presidente o una presidenta, hay toda una estructura en cada comisión, y ahí van los proyectos relacionados con los temas que le tocan a esa comisión. Así que es un mecanismo para que se pueda trabajar con distintos temas a la misma vez. Y un cuerpo, por ejemplo, en la Cámara que tiene 51, pues tú los divides a veces hay 25 o 30 comisiones. Con el tiempo a veces se han ido creando comisiones adicionales, a veces innecesarias. Okay. ¿Por qué? Porque a veces tú eres un presidente del cuerpo y tienes una delegación bien grande, y entonces todos los legisladores quieren tener su comisión. Pero los de mayoría, por lo menos. Y muchas veces los presidentes se ven en la obligación de, pues déjame coger esta comisión que tiene 5 temas, pues déjame dividirle 3 temas, déjame darle 2 temas a Menganito, déjame crearle una comisión. A lo mejor tienes una persona allí que se dedica a algo particular, crearle una comisión a Perencejo para que atienda estos temas. Y a veces se dan hasta por lealtad. Eso es una realidad. Pero son necesarias en la medida en que te permiten centralizar la discusión de ciertos temas en esa comisión. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el proyecto llega, se radica, pasa el proceso de secretaría, llega al floor, y en el floor se recibe el proyecto y se envía a la comisión que se entienda que se debe enviar. Una vez tú eres presidente de la comisión, yo presidí la de gobierno, tú recibes todas las medidas, y entonces ahí empieza un proceso donde el presidente decide qué vas a hacer con X y Y proyectos. Y tú tienes distintas alternativas. Tú puedes solicitar memoriales explicativos, que no es otra cosa que una ponencia. Gente que sepa del tema, tú le envías una cartita por escrito: mire, tengo este proyecto, esto es lo que dice, quiero saber su opinión sobre el proyecto. Envíeme en tanto tiempo algo escrito. Puedes convocar una vista pública, hacer lo mismo, le pides escrito, pero convocas una vista pública, invitas a un deponente y los miembros de la comisión van a esa vista pública y se discute el proyecto. Que quizás esa es la mejor, por lo menos para mí, porque le da esa transparencia que todos recabamos tanto. Porque lo que pasa allá adentro a puertas cerradas no nos enteramos. Sí. Pero la vista pública, yo soy fanática de que la vista tiene que ser pública. Es importante porque la gente ve lo que sucede. Claro, no siempre es posible. Porque cuando tú tienes una comisión que tienes 300 medidas, pues no hay manera que tú puedas. Y entonces un factor bien importante que parecería irónico, pero es una realidad. Cuando a los legisladores en el 2000, creo que fue la administración de Alejandro García Padilla, cuando le quitan los beneficios y las llamadas dietas aquellas que le daban antes, eso generó una situación de incentivo. Porque si tú eres un legislador, antes le pagaban por ir a las vistas. Yo nunca, cuando yo llegué, yo solo existía en la comisión, en las vistas públicas, públicas. Entonces, si tú eres el legislador de Mayagüez y te convocan una vista y tú te das las 2 horas en llegar aquí, la vista dura media hora y te fuiste, pues tú dices, pues pago 15 pesos de peaje para estar media hora ahí, se acabó la vista y regreso a Mayagüez. Y eso empezó a generar poca asistencia en las vistas. Y eso puede ser un debate solo aquí que podemos tenerlo. Pero había que pagarle dieta. No, eso es otro tema. Pero estoy hablando de cuál fue el resultado, ¿verdad? Así que tú convocas la vista y discutes los temas ahí. Una peculiaridad que tiene la Asamblea Legislativa, que yo creo que tiene mucho que ver con la percepción que hay afuera, es que el trabajo legislativo es un trabajo que no se ve. La mayor parte del trabajo. Tú no ves cuando se radican los proyectos. No digo tú, el ciudadano. Sí. A menos que tú entres a la página y busques qué se ha radicado. No se ve. Tú no ves cuando se refiere a la comisión. Tú no ves la petición del memorial. Tú no ves lo que recibe el memorial, el análisis que hace el técnico de la comisión. Tú no ves posiblemente las enmiendas que se trabajan de oficina en oficina. ¿Todo eso tiene un palio de algún tipo de confidencialidad? No, es que el proceso es así. Es interno. Es interno, porque es un proceso de mucho, ¿verdad? Técnico. Así que no se ve nada, todo eso es casi subterráneo. Y tú quizás te enteras al final cuando aprueban la medida. ¡Qué barbaridad! Aprobaron tal cosa. Claro, a lo mejor tú llevabas 7 meses trabajando eso. Pero eso provoca que entonces el legislador en esta época mediática diga cómo yo hago para que sepan lo que yo estoy haciendo aquí, porque después dicen que no he hecho nada. Entonces empiezan a veces a convocar vistas innecesarias. Entonces empiezan a veces a hacer cosas que realmente no era necesario hacerlo, pero que están buscando tratar de proyectar que se sepa que están haciendo algo. Sí, ahora con las redes sociales suben exacto, live, hacen todo videos, eso, explican, todo tienen eso. hasta algunos podcasts. Sí, yo tenía uno en el 2021. Así que nada, se convoca vista pública, se discute y el proyecto, en ese proceso de la comisión, pues pueden ocurrir varias cosas. O te das cuenta que el proyecto no va para ningún lado,
y el proyecto muere ahí. O le hacen enmiendas, le hacen cambios y entonces se aprueba, se baja al floor y se aprueba en el cuerpo y pasa al otro y así si llega a la gobernación, al gobernador, la gobernadora se firma. O tú buscas cómo aprobarlo de manera íntegra sin hacer cambios porque las vistas no produjeron ningún detalle que te generaran ese cambio. Todo eso ocurre dentro de una comisión. Claro, hay comisiones y hay comisiones. Hay legisladores, hay legisladores. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Gobierno, yo establecí un mecanismo que se llamaba, la presidencia, en el cuatrienio pasado, en la Cámara, se le añadió un paso al proceso legislativo que se llamaban los markups, que es un paso que hacen en el Congreso Federal. Ahora mismo, cuando la medida llega a la comisión y yo le trabajo enmiendas, ya sea por vista pública o por ponencia, pues se trabajan las enmiendas, se baja al floor y se aprueba. Ese proceso de markup obligaba a que una vez yo pasara las vistas, tenía que convocar un markup que es público y se decían cuáles eran las enmiendas en ese markup públicamente y si pasaba la votación de los miembros de la comisión, entonces bajaba al floor para votación. Yo creo que eso lo quitaron este cuatrienio, no existe. En mi comisión yo lo que hacía era que Pero hacía... eso era bueno porque depuraba. A mí, fíjate, al principio hubo mucha protesta porque te alargaba el proceso, pero yo creo que resultó que era un buen mecanismo. Era un buen mecanismo porque permitía más transparencia. En mi comisión yo instauré lo que se llamaban los markups ciudadanos y los diálogos legislativos. Yo lo que hacía era que antes de hacer en proyectos importantes, radicaba el proyecto, llegaba a mi comisión, yo convocaba, por ejemplo, lo hice con la ley de transparencia, con la ley de ciberseguridad que es mía. Antes de hacer vista pública, yo convocaba a todos los sectores de ese tema en uno de los salones del Capitolio y les presentaba el proyecto y les hacía 8 o 10 preguntas y dividías en mesas. 5 mesas, cada mesa va a analizar estas 3 preguntas. Y yo creo que ustedes me den contestación a estas 3 preguntas. Y yo tenía un insumo de las 5 o 6 mesas de las mismas 3 preguntas. Nos íbamos, trabajábamos enmiendas y yo lo convocaba a lo que era, yo llamaba un markup ciudadano, que era que los traía de nuevo, discutía las enmiendas y si yo veía que estaba encaminado, entonces convocaba una vista pública ya con todo ese proceso antes, con un proyecto bastante depurado, iba a vista pública y lo aprobaba. Y todo ese proceso lo hice con la ley de ciberseguridad, lo hice con la ley de transparencia, lo hice con varios proyectos en la Comisión de Gobierno. ¿Por qué? Porque yo quería llegar a la vista lo más listo posible y eso me da la oportunidad de que participara más gente. Una vista pública es un poquito más rígido el proceso. Así que todo ese proceso se da en una comisión y después que pasa todo eso, entonces llega al floor y allí es que se votan a favor o en contra para aprobar una medida. ¿Quién determina qué proyecto va a vista pública? ¿El presidente de la comisión? El presidente de la comisión. Hay casos donde el presidente del cuerpo puede decirle al presidente de la comisión, no quiero que hagas vista de ese proyecto. Eso puede ocurrir. O que la hagas. O que la hagas. Puede ocurrir. ¿Y el resto de los miembros de la comisión pudieran persuadirlo? No, eso es una decisión del presidente de la comisión. El presidente decide que hay vista, hay vista. Si dice que no hay vista, no hay vista. Oye, pues es bien importante saber quiénes presiden las comisiones. Sí, es bien importante, tienes el control. Oye, porque hay unas comisiones, no quiero decir más importantes o menos importantes, pero hay unas que... Claro, tienes comisiones que manejan proyectos. ¿Cuán importante desde tu punto de vista es el trabajo que realiza una comisión en términos de la aprobación de una medida legislativa? O sea, ¿cuán relevante, cuán importante es ese trabajo? Muy importante, porque los mejores cambios y los buenos cambios se pueden dar en el proceso de comisión. Si tú radicaras el proyecto y lo bajas en el floor, los legisladores la mayor parte del tiempo, cuando van a votar en el hemiciclo, tienen poca información de todos los proyectos. Y tú dirás, caramba, pero debes saber por lo que estás votando. Sí, pero si te vas a la práctica y tú eres un presidente de comisión que tiene 150 medidas y estás trabajando 15 en ese momento, suma eso por cada una de las comisiones, que son 30, de repente tú llegas al floor y tienes 75 proyectos para votar, es imposible que los conozcas todos. Obviamente tú tienes tus asesores que te dicen este proyecto es de esto, este proyecto es de esto. Y tú como legislador le dices, cuando sea este tema, me tienes que inmediatamente decirme qué es lo que hay aquí. Pero el proceso de comisión te permite depurar mucho, de tener medidas que son una locura. Lo mandas a la comisión y allí tú dices, espérate, esto yo pensaba que era una cosa, esto no hay manera de aprobarlo. Hacer mejores los proyectos, así que es importante. Y en términos de esa composición de cada comisión que hay varios, ¿verdad? Sí, de todos los partidos. Que la componen todos los partidos. En términos de la investigación que hace la comisión de cada medida, ¿es el propio legislador o es un equipo de trabajo que forma parte de esa comisión, tipo asesores? Normalmente el presidente o la presidenta tiene un grupo de asesores que no creas que son muchos. O sea, para que tú tengas una idea, yo presidí la comisión de gobierno y a mí me tocó esa misma comisión hace 2 cuatrenios atrás,
tenía $60,000 mensuales de presupuesto. O sea, el legislador tenía el presupuesto de su oficina, pero si presidías la comisión tenía $60,000 mensuales nada más para manejar la comisión. Cuando me tocó a mí, yo tenía $30,000 para la oficina y la comisión. Para de contar, no había nada más. Los recortes hayan sido grandes y el impacto se ve en el equipo. Así que tú tienes el equipo de tu comisión y tienes un técnico de comisión, que es el que se encarga de hacer toda la citación, organizar los proyectos, etcétera. Tienes normalmente un director o una directora de comisión que se encarga de trabajar los proyectos, y a veces, si tienes de las comisiones más grandes o si el presidente te da una asignación adicional, puedes tener quizás un asesor adicional en la comisión. Eso no pasa en todas, eso puede pasar en las más grandes. Hacienda, gobierno, una comisión especial, ¿verdad? Que el presidente Judicatura. Jurídico, pero yo he visto comisión de los jurídicos allí que lo que tienen es un abogado y ya. Si tienes el legislador y un abogado y se acabó el evento, y un secretario de la comisión, nada más. No, una observación que nosotros hemos hecho aquí, por ejemplo, es que los proyectos que nos han interesado, que los hemos discutido en episodios que hemos tenido aquí, una observación que hemos planteado María y yo es, por ejemplo, que cuando los que llegan a vista pública, que son los que podemos, ¿verdad? Claro, ver, incluso a través de las redes, porque ahora la suben por ahí también. Sí. Es el hecho de que tú dices, Dios mío, está chévere que tú invites a los jefes de agencia, porque obviamente son quienes trabajan la política pública en ciertos temas. Pero cuando tú estás discutiendo una medida legislativa para volver a enmendar la ley 54, cuando tú estás discutiendo una medida legislativa e investigándola para asuntos de maltrato de menores, yo no he visto que lleven abogados como nosotras, que estamos todos los días en el tribunal, que te puedo decir si lo que te está diciendo ese jefe de agencia, dentro de lo que es la utopía en la que viven o el mundo paralelo en el que ellos están, de lo que sería lo ideal en términos de política pública quieren implementar, si en el día a día en los tribunales es verdad que eso está funcionando de esa manera. Porque ahora mismo, por ejemplo, un planteamiento que María y yo hemos traído aquí es la ley 54. Yo creo que es la ley que más enmiendas ha sufrido desde su creación. Sí. Cada vez que asesinan a una mujer, esto es como una crisis que hay que correr a ver qué le vamos a trastear la ley, a ver qué le vamos a hacer para evitar que sigan habiendo feminicidios. Pero yo le digo a María, Dios mío, cuando tú vas a las estadísticas de la rama judicial y tú ves la cantidad de casos que se radican, desde casos de órdenes ex parte civiles hasta órdenes, hasta casos ya criminales, erradicación de cargos criminales, cuando tú vas a ver desde la cantidad que se radican, los que se procesan y los que tienen convicciones o órdenes de protección y que se les extienden, no llegan ni a la mitad. Entonces, tú dices, ¿qué rayos está pasando? Que lo que se está vendiendo en términos de opinión pública del problema de violencia de género, que es real, que existe, que cuando llega al tribunal, el resultado no va a la par con lo que estamos viendo. Entonces, cuando tú vas a ver las medidas de desesperación que están tomando, por ejemplo, algo que María y yo podemos dar fe de eso es que en los casos de familia se abusa muchísimo de la ley 54. En un caso bien contencioso de custodia, esa es una manera rápida de tú quitarle una custodia a otra parte, por cómo es el proceso. Sí. Y ahora es más fácil porque hay estas salas virtuales y tú te conectas, la otra parte no está, tú dices lo que te da la gana, ese mismo día te dan la orden, te dan la custodia provisional y va al departamento de la familia a quitarle el hijo al otro. O sea, y al final del camino, pues eso no queda en nada, en el proceso pues pasan muchas cosas. Y a veces se causa un daño irreparable que no va a tener nunca como. Y los jueces están en una posición bien complicada sobre todo. Además, vamos al mundo, en el mundo vivo. Los jueces están asustados. Claro, porque, oye, y hay que entenderlo porque son seres humanos. De acuerdo. Y no quieren salir en el vocero o en cualquier medio de comunicación que había solicitado una orden de protección y se la había denegado. Y se la negaron. Y la mataron. Como si una orden de protección fuese un chaleco antibalas. Correcto. O sea, yo entiendo que menos, por lo menos desde mí, menos enmiendas, más educación, las agencias tienen que unirse. Sí. Las estadísticas que habla Chantal son correctísimas. ¿Cómo es posible que vamos a embarcarnos en una diatriba de aquí y tú sabes ahora la enmiendo y nada más por televisión, tú díselo, y el que cuenta siempre añade? Siempre añade. Sí. Es que ahora mismo una de las medidas que se está investigando y evaluando, lo que está planteando es que las órdenes de expertos se den automáticamente. Entonces, además, ¿dónde está el debido proceso de ley ahí? Y además le impone a ese juez que tiene que hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en una orden que tiene que dar automática. Pues si tienes que dar automática, ¿para qué vas? ¿Para qué yo te voy a hacer determinaciones de hecho si me estás obligando? Además, en 5 días tengo que celebrar entonces la vista final.
Y es como que, y esto se les olvida a ellos, que cuando el huracán María se extendieron hasta que el tribunal abrió en diciembre. O sea, estuvieron 2 meses esas órdenes corriendo. O sea, cuando vamos al sentido práctico, y vuelvo, de lo que pasa en el día a día, en el field. yo digo, ¿cuándo nos van a invitar a los abogados que llevamos estos casos? Yo tengo más de 85 casos en mi oficina. Vemos a veces 3, 4 vistas en un día de lo mismo. Y tú dices, esta ley no sirve de nada para limpiarme, ¿tú sabes qué? O sea, y yo digo, ¿cuándo va a empezar la Asamblea Legislativa a ampliar y a ver, o sea, de que esto no está funcionando porque estás haciendo leyes más restrictivas, pero en la práctica tenemos las mismas noticias todos los días? Muere alguien por violencia de género, alguien atropella a alguien bajo los efectos de bebidas embriagantes. De hecho, en el caso más reciente de Mayra Nevares, de la que, ¿verdad? El hermano de Arcángel. El hermano de Arcángel, correcto. Casi pues linchamos a la juez, el apelativo revoca, hay una controversia, se aplicaba el Código Penal o no para darle discreción a la juez para tomar la determinación, y viene detrás la Asamblea Legislativa, y entonces en efecto, sí había una controversia. Entonces, si tú me estás diciendo que tienes que legislar para quitarle esa discreción, pues ¿la tiene o no la tiene? No estaba clara. O sea, a lo que voy es, ¿me entiendes? O sea, a lo que voy es que ¿cuándo van a empezar? O sea, Sí, yo te entiendo. La pregunta no es cuándo van a empezar, porque ya tú no estás ahí y no tienes control de eso, pero entiendes que es importante ese análisis que están haciendo las comisiones, de a quién yo invito, a quién yo escucho, de quién yo me voy a servir, de qué feedback, para realmente poder saber si esto que yo estoy aprobando, además de que es lindo para la grada, va a ser efectivo. Bueno, además, y perdona, ya que vas a contestar esa, añádete esta. ¿Por qué cada región judicial actúa de diferente manera cuando es una sola ley? Mira, porque voy a empezar por la primera. Es un tema que no es nuevo, ¿verdad? El tema de la reacción a lo que ocurre en la calle. No podemos sacar de la ecuación que el legislador es un político. Y eso para la implicación positiva y la implicación negativa que pueda tener. Y el político responde muchísimo a lo que recibe de la calle, ¿verdad? De la gente que lo llama. Y en esta era más, que la gente siempre ha tenido algo que decirle al político. Lo que pasa es que ahora le llegan al político. Claro. Por las redes, te lo escriben en el DM. O sea, tú sabes lo que están pensando de inmediato. No como hace 30 años atrás que tenías que encontrarte a alguien en la calle para decírtelo. Ahora no. Eso tiene un efecto en el político. Y muchas veces corren a tratar de resolver problemas o hacer cosas en reacción a lo que reciben. Y ahí se cometen errores. En eso se cometen muchos errores. Este tema de la Ley 54 es uno de esos temas. Hay varios, pero este es uno de esos temas, donde cada vez que pasa algo, eso es lo que vemos, ¿verdad? Porque pues, los medios también, ¿verdad? Suben el tono muchísimo, son casos trágicos, y es un mal social que yo creo que es de toda la violencia que nosotros vivimos diariamente. Para mí, tengo una opinión bien personal, los casos de violencia de género es la peor manifestación, porque viene de una persona que se supone que te ama, que te quiere, o que te quiso, o que tiene un hijo o una hija contigo, que deberían tener un grado de, ¿verdad? de cariño, caramba. Así que ese es un tema bien difícil. El legislador recibe la presión. Hay que hacer algo, se mueven. ¿A quién llaman? Entonces ahí viene el segundo problema, que es el que tú presentas, ¿verdad? Normalmente la comisión, cuando va a hacer una vista pública, pues convoca a sectores que conocen el tema. Entonces es difícil, a menos que tú no conozcas al abogado, a la abogada o a la persona experta en el tema, que le diga, pues fíjate, fulanito, tráete a fulano. Pero normalmente la tendencia es llamar a los grupos que representan a los abogados. Y llamas al colegio de abogados o a la asociación de abogados, a menos que no haya un speaker bien conocido en el país de ese tema en particular, que todo el mundo lo llame para los temas. Pero normalmente eso es lo que ocurre, llaman a los gremios, porque es más sencillo, ¿verdad? Es más práctico tú llamar a quien representa el gremio que todos los días maneja el tema. Y ahí pues empiezan entonces las discrepancias dentro de los mismos gremios, que ese es otro tema. Y una asociación piensa una cosa, otra asociación piensa otra,
Si traes a tribunales tienes Oye, otro y no problema. todos los presidentes, por lo menos Claro. del Colegio de Abogados, que es al que yo pertenezco, y María, no son necesariamente litigantes. No, A lo mejor en algún no, momento de la correcto, vida lo fueron, correcto. o se dedicaban a área del derecho que no tiene nada que ver Correcto. con los temas, yo diría, más apremiantes en la sociedad de Puerto Rico. O sea, y definitivamente y de hecho, yo no es una crítica al colegio, porque yo soy orgullosamente colegiada, soy Sí. pro bonista, o sea, soy bien activa allí, y el colegio está haciendo un buen trabajo, pero la realidad es que tampoco es como que ellos nos hacen una convocatoria, envíennos sus puntos de vista de esto para recoger, o sea, y yo creo que por lo menos lo que tiene que ver con lo que es la violencia de género, el problema del alcoholismo, nuevamente, lo que tiene que ver con legislación que se va a implementar en el tribunal, yo verdaderamente, esto ya es un comentario mío, entiendo que tenemos que empezar también a evaluar a quién estamos llevando y traerme a la gente que está en el tribunal metido y que me pueda explicar por qué, si esto es un problema ¿verdad? social que enfrenta a Puerto Rico, porque cuando vamos al tribunal esto no concuerda. No funciona. No funciona. Y también, yo nunca he visto, por ejemplo, en estos procesos que me invites al Instituto de Estadística que evalúa esto todos los años. Yo a veces, no siempre tú ves, por ejemplo, que te invitan al Poder Judicial que lleva estadísticas de estos casos. O sea, y vuelvo, son bien poquitas las veces, que yo creo que yo no recuerdo nunca que lo hayan incluido. Por lo menos en las vistas de las que yo participé, en la Comisión de Seguridad, por ejemplo, casi siempre Poder Judicial iba, en la rama judicial, porque tú llamas al administrador de la rama judicial y que si los invitan van a ir. Van a ir. Normalmente iba policía, procuradora de las mujeres, rama judicial, podían ir algunas asociaciones que trabajaban el tema de violencia de género, Matria o algunos otros, ¿verdad? Distintos hogares que trabajan el tema. Normalmente eran los mismos 6, 7 grupos que tú más o menos. Y siguen siendo los mismos. Sí, y lo que yo voy es que lo que ellos establecen es política pública y lo que dan son servicios. La práctica lo que pero te no van al claro. tribunal. No van al tribunal. Vamos ella y yo. O sea, no van al tribunal. Y el problema con la práctica y colegiando con la labor legislativa, a mí me causó mucha impresión el que hemos estado viendo, porque ahora todo el mundo que tiene un celular pues es reportero. Estamos viendo en las escuelas públicas, privadas, me da igual. Cuando una le caiga al puño a otra, que las graban. Lo que sea, las graban. ¿Y cuál es? Vamos a ver, ¿verdad? Yo lo siento, yo me desapego de ese tipo de actuación, porque nuevamente reaccionamos equivocadísimamente. Pues no se permiten los celulares en las escuelas. ¿Para qué? ¿Para qué en realidad? ¿Para que no graben y no salgan? Exacto. O sea, ¿cuál es de verdad la razón de la legislación? Eso es una cosa que a mí siempre me ha... ¿Qué es lo que se persigue en realidad con esta legislación? Ahora con lo de la orden de la ley 54, 5 días, pues calmar a la gente. Mira, en 5 días y te la van a dar rapidito, con la mala utilización, como bien dice Chantal, que la vivimos todos los días. A mí me llega la moción, mira, aquí está la orden de protección y suspendieron las relaciones filiales y se promovió el departamento de la familia. Esos son unos atrechos que el Estado está dando para estos fracasos. O sea, algo tenemos que hacer. Y creando una nueva crisis social, porque entonces se va a crear una nueva crisis social. Ahora mismo están también legislando para que en todos los casos de reglas de violencia doméstica te peten un grillete. ¿Cuándo citaron al director del centro de monitoreo? No por los equipos, porque los equipos, los GPS, eso es un contrato y tú los mandas a pedir. Tienes la capacidad en términos de personal para poder cubrir toda la población que vas a tener. O sea, me sigue. A lo que yo veo es que cuando vamos a observar qué es lo que está pasando en estas comisiones que se supone que están para investigar todos estos, ¿verdad?, posibles escenarios para ver cómo yo entonces puedo atender esta problemática. Pues como que faltan elementos, faltan protagonistas, falta gente que tiene información real que pueda aportar a eso. Y a la larga es un elemento también de que quién quiere ser responsable de que algo ocurra. Exactamente. Porque el problema aquí es que, en ese caso, X que menciona, se tardó, la orden de protección o el proceso se tardó X tiempo y lamentablemente hubo una tragedia. Entonces ahí viene, ¿quién es el culpable? Bueno, pues el juez debió haber hecho esto, pero el juez no puede defenderse, el juez tiene que... No, pero de los jueces aquí ya le hemos mandado un par de candelas y un par de fuetazos porque tienen que adiestrarse. Hay que adiestrarlos. Ahí hay muchos problemas. Pero es algo que sí también hemos traído, que ya por lo menos la presidenta del Tribunal Supremo
En el último informe que ella hace, ¿verdad?, de sus proyecciones para el próximo año, ella reconoce que hay una necesidad y es parte de su plan, ¿verdad?, de trabajo de fortalecer los adiestramientos en áreas especializadas a los jueces. O sea, pero en términos, ¿verdad?, estamos conscientes y eso lo padecemos María y yo todos los días, pero nada. A lo que voy es que en cuanto a la Asamblea Legislativa, y de igual manera, no medio vacilamos, tengo que reconocerlo a esta senadora, que en esta vista pública, bueno, en unas varias vistas públicas, citas a los deponentes para investigar, y yo sé que hay unas reglas para que pueda haber la mayor participación y se pueda obtener la mayor información, pero nos parecía bien cómico hasta cierto punto el hecho de que me citas una vista pública como si esto fuera un proceso adversativo judicial en el que se hace un directo, un contrainterrogatorio, tengo una persona que se supone que sabe más que yo porque representa una organización, correcto. Por eso la traje, eso es importante. Correcto, claro. Y entonces la persona está haciendo su locución y empiezas, no, contéstame con sí o con no. Y se puso, ¿verdad?, medio... Pico a pico. Creo que fue la señora honorable Joan Rodríguez. Me da terror y esa comisión. Bueno, yo lo digo, porque en la realidad yo lo vi en la televisión. No lo Igual vimos, que lo vi yo, lo vio todo el mundo. Oye, y vuelvo, yo puedo entender, como te digo, la razón de ser de poner hasta cierto punto una regla para obtener la mayor información, porque tienes más personas, tienes más representantes o senadores que quieren hacer sus preguntas, pero no parecía que esa intervención iba dirigida a obtener información, sino a demostrar que mi proyecto está bien, que mi proyecto no tiene señalamientos. Ahí llegamos. Ahí es el mismo proyecto que se colgó, ¿verdad? Bueno, está ahora en la Cámara y lo van a guindar. Mira, hay varias cosas. Primero, las comisiones sí tienen unas reglas internas y eso incluye el tiempo de cada legislador. Y uno de los temas que yo me encontraba mucho con eso, yo recuerdo, no sé, imagino que ustedes recordarán, las famosas vistas de las pruebas del COVID, que fueron la novela de la pandemia. Sí. Todo el mundo se conectaba a ver las vistas y a mí me tocó estar en esas vistas. No, a mí la gente, me acuerdo, me enviaban en los live de los periódicos, pregúntame tal cosa. Así que la gente vio esas vistas. Pero decían, pero ¿por qué ustedes van tan a las millas en el? Bueno, porque normalmente tienes 5 minutos, a veces tienes 10, dependiendo cuál sea la reglamentación de la comisión. Pero tu tiempo cuenta incluso con el tiempo que está contestando el deponente. O sea que si yo tengo 5 minutos y te tardas 3 en contestarme la pregunta, pues realmente me quedo... El deponente sigue hablando. El deponente sigue hablando. Entonces eso provoca que el legislador empiece... que no te van a invitar nunca, ni a ti ni a cortarle. Empiezas a cortarle. Pero yo hablo hasta dígame. Y eso genera que el legislador trate de pisar a la persona constantemente para no quedarse sin tiempo, ¿verdad? Ese es un tema. El otro es el que mencionaste. Hay veces que lo llevan para tratar de demostrar que mi proyecto es bueno. Entonces, si tú tienes un proyecto y traes gente a la comisión, ya es la filosofía de cada cual, ¿verdad? Pues trataba de preguntar, mi filosofía era, yo quiero saber qué tan bueno realmente es el proyecto, pero si es malo, es malo. Claro. Pero, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Porque no son perfectos cuando se radican, y para eso están las enmiendas, para mejorarlo. Y está en cada estilo de cada legislador. Y hay legisladores que les gusta más esa dinámica conflictiva, es más llamativa, quizás es el sonido que ponen los programas por la tarde o ponen las noticias. Y ahí entra la lucha de la proyección que quiere tener el político versus el objetivo real de la vista, que es ver qué tan bueno o cómo se puede mejorar el proyecto. Y a veces uno riñe con el otro. Y si para ti es más importante tener la proyección de que soy una persona, ¿verdad? Que fíjate, por aquí no pasa nadie, yo tengo mis puntos y los defiendo. Pues eso a veces vende mucho, pero al final no es el resultado mejor. Con lo que estás diciendo eso, Manuel, te pregunto, y ahora que estás en una posición buena, porque no estás corriendo... Más tranquilo. No estás corriendo para nada, o sea que, y sé que te caracteriza la sinceridad, cosas que se atesora siempre. Gracias. Estamos en una legislatura que prácticamente todo lo que la señora gobernadora envía, o se lo cuelgan o lo retiran o lo critican. Visto desde ahí, ¿cómo podemos conciliar? Y lo más triste es que eso es PNP con PNP versus PNP. Sí. O sea, tenemos el PNP, por eso ustedes están inteligentísimamente calladitos. No tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada, ustedes están así.
con el popcorn. Con el popcorn. Con el popcorn. Es la realidad. Sigan peleando. Sigan peleando porque la gente está mirando esto. Y te dice, este desgobierno, que es como yo. Oye, que se le olvidó que llevan un montón de cuatrienios que no ganan la gobernación, pero no ganan Están en una alcaldía y posición de están en excepción. minoría. Y le dan esta oportunidad en este cuatrienio. Sí, la división de la oposición. Como lo pidió la gobernadora, dame mi equipo que yo te garantizo que con mi equipo y mi esto completo echamos para adelante. Y estamos como que. No, y todo ¿qué es pasó aquí? Mira, no. Yo te voy a dar mis 2 chavitos de eso. Venga. Yo y lo está diciendo él. No tú ni Adelante. Mira, yo creo que lo que hemos visto, pues, obviamente es el funcionamiento del sistema. Se supone que así funciona. Tenemos 3 ramas de gobierno y cada rama tiene sus facultades. Lo que pasa es que a veces hay la percepción de que el Ejecutivo es el omnipotente y los demás tienen que arrodillarse ante el Ejecutivo, y eso no es así. Es que antes tú me digas si yo estoy equivocada, y perdón que te interrumpa, pero es que antes era como que los partidos funcionaban colegiadamente. Sí. Y hacían las reuniones de caucus y todo, ahí nos matábamos, pero cuando salíamos a los Se medios, negociaba. no, olvídate, nos tirábamos todos por el risco. Y ahora pareciera que está todo el mundo como que ya los caucus desaparecieron, pues mira, ya no hay comunidad, ya cada quien tira para su lado. Es que yo creo que el tema de las redes y lo rápido que tú comunicas, pues aumenta esa proyección. Ciertamente hay un conflicto todo el mundo sabe que hay un conflicto entre el presidente del Senado y la gobernadora, ¿verdad? Yo me refiero a lo que se supone que haga cada uno de los cuerpos. Yo creo que lo que el Senado ha hecho es lo que tiene que hacer. Si hay un nombramiento que tú piensas que no es bueno, tú tienes una responsabilidad constitucional que la tienes que ejercer. La manera en que lo haces. Pues probablemente debiste haberlo hecho de otra forma, haber sido, si lo hicieron o no, pues sabrán ellos. Lo que proyecta es que hay un rompimiento, que no hay unidad. Lo hay. Eso es lo que proyecta y hasta cierto punto sabemos que hay unas diferencias. No, oye, es que el que diga lo contrario, yo no sé en qué mundo vive. Pero fíjate, yo pienso que lo más que ha afectado a este gobierno, más que los nombramientos que se le han colgado, es la impresión de que no hay un plan. Exacto. O sea, porque sorpresivamente la gobernadora tenía esta aura antes de la elección de que no había manera que ella perdiera esta elección. Fue una candidata que decían, va a ganarle al incumbente, a Pierluisi. No hay manera que le gane nadie a ella. Entonces tú pensarías, si de antemano estaban también las encuestas, bueno, yo soy consciente, pero el comentario del de a pie era que el que ganara esa primaria era el que iba a ser el gobernador. El que iba a ganar, esa era la dinámica, porque la división de la oposición era tan grande. Tenías al Partido Popular en el reto que tenía. Tenías Perdóname, tú tenías un grupo de tu partido que no parecían de tu partido. No, muchachos, yo peleé más, yo tuve que luchar más con los de adentro que con los de afuera. Exactamente. O sea, oye, eso es una realidad. Claro. Yo decía, pobrecito. No, a mí me tocó, yo le digo a todo el mundo, yo tuve que pelear solo con el PNP, con la Alianza, con algunos medios que empujaban los candidatos, con los artistas que empujaban candidatos, con los populares de adentro que me hicieron daño a mí, con todo eso que tú caes en la batalla. Campaña, Juan Dalmau. Así que y el resultado lo tenemos ahora. Eso es así. Yo siempre dije en la campaña. Pero tú debes sentirte bien. Bueno, fíjate, ¿tú sabes qué? Yo me siento con la conciencia tranquila. Tengan para lo que cabildearon. Lo que pasó fue, ahí están las grabaciones mías en los programas. Yo lo dije claramente. Yo necesitaba, cuando digo yo porque era el candidato del Partido Popular. El Partido Popular es más grande que el PIB y que Victoria Ciudadana, cada uno aparte, el Partido Popular es más grande. Obviamente yo necesitaba menos votos de gente que no era de mi partido para ganar que lo que necesitaba Juan para ganar. Él necesitaba más votos de otra gente que no que lo que necesitaba yo. Pero cuando se formó todo lo que se formó y dividieron convirtieron la elección en una de estadidad contra independencia, pues se dividió la oposición y el 60 y pico % votó en contra de ella. Correcto. Ahí está, pero él necesitaba más en el pote para llenar que lo que hubiese necesitado yo. Y el resultado está ahí, así que lo que pasó ahora se lo debemos a esa campaña. Pero dicho eso, lo que yo creo que le ha hecho mucho daño a ella es que parece que no hay un plan. Es que tú dices, ok, ¿cuáles son las 3 medidas más importantes de este gobierno en 6 meses? No lo puedes decir. Cuando Ricardo Rosselló llegó, tenía 5 o 6 medidas que rápido las radicó. Tú dices, bueno, quiere el Departamento de Seguridad Pública, hacerle Alejandro Zapadilla, los 50,000 empleos, tal cosa, Pedro Pierluisi, cada cual en sus primeros 6 meses como que Donald Trump
puedes estar de acuerdo o no. Él llegó a arrancar cabezas como lo prometió. Pero hay una agenda. Lo primero que hizo fue a la inmigración, aquí, le dio picota. que es lo que a mí me ha caerá mal, sorprendido. Sí, pero es sincero. Él tiene su agenda. Pero es que eso fue lo que él dijo que iba a hacer. Claro, Es sincero. y tú la ves. Aquí tú no sabes cuál es la agenda. Entonces tú dices, el primer proyecto es con la palguera, el segundo proyecto es de qué sé yo qué. Entonces lleva 6 meses defendiendo a los nominados. Oye, pero Juan Manuel, es que tengo esta pregunta. Jesús. Perdón. Pero Juan Pues, es lindo. No le Juan cambió el es nombre, lindo. nena, no le Pero cambió el Jesús, nombre al invitado. Jesús es más chulo. Jesús, yo tengo una gran duda con No hay más Garfield. miel para ti hoy. sí. Bueno, se acabó la miel. Seré yo la abeja, no pasa nada. Yo tengo con Garfield. Yo imagino que cuando la señora gobernadora pues dice, pues mira, este es mi candidato. Pues eso pasa por algún tipo de sedad. Se supone. O sea, ¿cómo es posible? Esto es lógica 101. El primer requisito, que no lo pueda llenar. No, eso... O sea, que esto se ha pagado estos empleados con fondos ADA, American with Disabilities Act. O sea, son personas que no conocen el sistema. Porque yo recuerdo que ella tenía un acopio de yo no sé cuántas... 8.000 resumen. Sí, yo no sé por qué no morirá, pero yo espero que Bueno, se pero siga es que moviendo. eso mismo dijo Ricky también en su momento y todavía estamos esperando. Pero ¿cómo es posible que algo tan elemental, que no pase el más mínimo ataque? Bueno, yo te tengo que decir que eso es inexplicable. Bueno, pero dime, Eso es inexplicable. tú como comunicador me dirás que tienes una crisis también de relaciones públicas. Ah, no. Yo creo que el primer problema es que no se ve una agenda. El segundo problema es que ella está sola defendiendo su gestión. Yo entiendo. O sea, que ella eso no es tiene, correcto. no tiene portavoces en el gobierno que la ayuden a ella. Y yo tiene- voy a hablar a favor de ella, y- fíjate. No, sí, oye. Estoy haciendo un análisis todo- frío. Yo claro. dejé la candidatura atrás. Y creo que tiene una crisis de relaciones públicas, porque todo lo que Total. la estamos viendo, yo creo que hace tiempo no habíamos un gobernador tan en los medios, tan presente en la vida del puertorriqueño, sin embargo, no con la información necesariamente o con los temas que la gente Y a la quiere defensiva escuchar. todo el tiempo. Correcto, y entonces viendo como más bien temas y asuntos que son como distracciones. Mira, Y no es lo mismo ver a una gobernadora, hoy señora gobernadora, la honorable Jennifer González Colón, con la proyección que tenía a eso de voy. esta autosuficiencia, de este plan magnífico. Yo creo que es una mujer ridículamente inteligente. Que domina los medios de Que domina comunicación. los Muy hábil, ella es muy Que está hábil. aprobada, Ella es muy que hábil. ha ocupado Y diferentes parece una sillas, novata. que Ella es muy empezó desde abajo, se ha hecho solita. Yo creo que es muy inteligente. ¿Cómo la vemos ahora? Que hasta cierto punto me choca en ese rol defensivo. Mira. Está a la defensiva todo el tiempo. Pero ella es muy hábil, ella es una muy buena comunicadora. Pero Y Yo por estoy eso- segura que con algo va a venir. Y por eso Oye, está donde y está. tenía un Tengo la dominio menor magistral de duda. los Sí. medios y de momento pues una novata. Ahora te tengo que decir que no es lo mismo con violín que con guitarra. Esa es buena. Yo estuve 4 años en la Fortaleza, como secretario de prensa y secretario de Asuntos Públicos. La Fortaleza, aquello allí es como una sala de emergencia. ¿A qué me refiero? Tú estás apagando fuego todo el Todo tiempo. el tiempo. Entonces, cuando tú eres representante, incluso cuando eres presidente de la Cámara, y mucho más cuando eres comisionado residente, tú entras a la discusión pública como tú quieres, a menos que haya un escándalo que se refiera sobre ti. Tú entras y sales y te vas y intervienes como te da la gana. Ahora, como tú eres gobernador, tú estás todos los días en el fuego. ¿Y sabes qué? Esto es como correr un 100 metros versus correr el San Blas. Llega un momento donde nadie aguanta eso. O sea, tú no puedes estar 365 días confiando en tus habilidades de comunicador para atender todos los issues del gobierno, Es que el defenderte agotamiento te va a y llegar, vender tu va a agenda. llegar. No hay manera. Entonces, ella la vi hace unos días en una comparecencia pública que tuvo y me levantó una bandera porque la vi bastante agresiva con el periodista que le hizo la pregunta. Entonces, A que le dijo, ya te dije ya que te no. contesté, ya te contesté. Sí, y sigo caminando. Eso es síntoma de un gobernante que está sintiendo la presión. Que normalmente uno lo ve ya al final de su Eso gestión. te iba a decir. Ella era que simpaticísima. tú lo ves más adelante, ¿verdad? Digo, lo es, el otro día yo me la tropecé Sí. en Cacú, que fui a No, un no, no, programa como que ser invitaron. humano. Chulísima, ¿No? chulísima. Y ella y yo pues tuvimos nuestra campaña, pero siempre nos vemos y nos saludamos. O sea, lo que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo para atacarla. Lo que digo al contrario. No, no, yo lo Su entiendo. equipo no la pueden dejar sola. Ahora mismo ella está sola, tratando de vender lo que esté adelantando, tratando de defender las cosas que ella entiende que tiene que defender. ¿Y quién está defendiéndola? O sea, el secretario de la Gobernación
por diseño, ellos han decidido que pues trabaja por debajo del radar y no está en los medios. El de asuntos públicos lo veo que sale una vez a la semana o algunos medios, pero no veo a nadie más. Y si esa va a ser la tónica, bien Está difícil malo, para ella, está porque malo, o sea, está tiene malo. que montar un equipo alrededor que la Es ayude a correcto. defender. Y sobre lo de Garfer, además de que es inexplicable lo que ocurrió, tú te das cuenta que no lo vieron antes, porque no había ni una defensa establecida. Lo mismo pasó con Ferraioli. Ellos no tenían una defensa. Esa es la parte que me entristece. El tratar de justificar lo injustificable en ambos casos. O sea, no podemos, porque mire, si está mal hecho, pues mire, me equivoqué. Somos seres humanos, yo me equivoco todos los días, desde que salgo hasta que me acuesto. Claro. Y Oye, lo somos reconozco. abogados aquí. Oye, Establece tu somos teoría seres humanos. y defiéndela. Si no seríamos dioses, pues mire, me equivoqué, pues vamos al otro. Pero no sigas empecinado en que lo que tú estás diciendo es correcto, decir medias verdades que son mentiras, acomodar las cosas para yo no quedar tan mal. Oye, es que también No te yo das creo cuenta que yo no creo lo- el no lo timing- planificaron. El timing No lo planificaron. Quisieron No. tapar un revolú con otro y el timing también no les dio espacio para poder Es correcto. analizar correcto. la incorporación de la obra. La como- prisa siempre es amiga del desastre. Pues te das cuenta que no lo detectaron, que eso era un problema, No hay estrategia. punto. porque no había una estrategia para defenderlo. Es O sea, en el correcto. caso de Ferraioli dijo una cosa en la Cámara, dijo otra cosa en el Senado, después dijo que no le había dicho nada a la Bueno, gobernadora, ella se ve así Parra como- no se defendió, ¿Qué cosa nunca dijo más nada. Ferrari da pena porque es que lo que la pone en este spot es la emergencia que hay cuando la gobernadora Sí, sale el apagón. y su pobre manejo de esa situación es lo que entonces la pone en el spot. Y entonces como que no estaba ni orientada bien realmente qué fue lo que había hecho en términos de la planilla, pero nada. Y eso haría otro costal. No, Para- Y una cosa importante, en Puerto Rico cuando la cogen con alguien, la Oh, cogen con no alguien. lo sueltan. hasta que no la hacen, No lo sueltan. No, si Y estás en el tienes- gobierno. Y si tienes permiso, Exactamente. Y si tienes en contra al presidente del Senado, que es un bully de naturaleza, peor. yo, Pero, ¿sabes? yo Mira, a Tomás Rivera Chat pero- lo quiero muchísimo, Yo no. estudié con él, yo lo quiero, creo que es excelente. Ay, María. Y la te- canta te voy a como la interrumpir, ve. Mira, yo te voy voy a a decir algo de canta como Tomás. la ve. Te voy a interrumpir porque Tomás, se lo pone a siento. hablar. No, yo tengo que decirte que yo creo que Tomás ha estado magistral Magistral. en cómo No, ha yo no- manejado no. sus cosas. No, yo no creo que es magistral cuando, como tú dices, él está haciendo su trabajo, porque Sí. él no tiene que estar de acuerdo. Y yo, fíjate, hasta cierto punto aplaudo que por primera vez estamos viendo que los políticos están asumiendo su rol con responsabilidad en el sentido de que, como Mari, se las cantan como las ven. Sí. Lo que yo no le puedo dar la magistralidad en el sentido, ni le puedo dar las 10 estrellitas en el sentido en que la medida en que estás ridiculizando a tu gobernadora, la medida en el que estás usando las redes sociales para hacer bullying de algo que ya de por sí es malo para tu equipo, a mí eso es horrible. Yo te entiendo ese punto. Yo me refiero a que, fíjate cómo él manejó los tres casos. El caso de Ferraioli, Bueno, en términos de la estrategia Pues, política, a eso es lo que yo me claro, refiero. Excelente. él dijo que la Cámara pero- la atiende primero y yo lo cojo al final. Van ganar. Su interrogatorio, bueno, era fiscal. Su interrogatorio fue Sharp, él llevó lo que Puntual, quería. puntual. Caso de Parra, nunca dijo cuál era su posición, fue saliendo poco a poco hasta que al final estaba acorralada en la esquina. Y el caso de Garfer, o sea, él ha sabido cuándo intervenir, es a lo que me refiero. Yo estoy pensando en el timing político y de Claro, comunicación. porque es un estratega político, Lo ha hecho- pero para mí no puedo coincidir Entiendo con tu María planteamiento. en el sentido de que yo siempre trabajo para el equipo. Yo Ah, juego te para mi entiendo, equipo. te entiendo. Y el equipo se puede equivocar y yo no voy a cerrar fila contigo, porque yo soy una que cuando yo creo que algo es correcto y yo me tiro por el rico con que esto es lo que es. A mí no me importa si te enojas conmigo, me dejas de hablar. A lo que voy es que yo voy a ser respetuosa siempre. Y yo siempre voy a cuidar a mi gente y voy a cuidar a mi equipo. Y lo que él está haciendo me parece que es Entiendo. horrible. Ahora, hay un Yo el factor que no problema- puedes el problema sacar. que yo tengo es que tampoco se puede pretender que Tomás Rivera Chats sea un soplapoto de nadie. Pero es que eso es lo que estoy Él no diciendo. va a ceder la encomienda que él tiene. Y Tomás Rivera Chats para jugar ajedrez no debe tener precio. El hombre es un estratega, el que no lo reconozca, Ay, pues vete, vive, invítalo a jugar, vive en invítalo a Narnia. jugar, invítalo a jugar ajedrez. Pero fíjate, Bueno, licenciada, y yo le- entiendo. ojalá, y le damos Ojalá. miel, Mira, y Para le mí damos sería un miel honor también. que así lo hiciera. Yo entiendo lo que dice la Y le damos licenciada miel también. en términos del Invítalo. juego en equipo por lo que se ve afuera. Ahora, hay un factor que no podemos sacar de la mesa que yo no sé si ha ocurrido. Entonces te lo digo por mi experiencia en los dos lados, en el ejecutivo y en el legislativo. A veces el ejecutivo tiene que tener cuidado con quién tiene al lado, especialmente los ayudantes Sí. y el equipo, porque a veces se da la dinámica donde esa gente que está alrededor del gobernante Va para allá. tratan al legislador como esa gente están allí, nosotros somos los que mandamos aquí. Eso. Entonces,
yo he vivido experiencias donde la dinámica del legislador es, espérate, ¿cómo es que tú? No, papá, pero espérate un momento, porque aquí tú mandas allá, pero aquí mando yo. Y si no hay, o sea, si no se maneja efectivamente el trato, no entre la gobernadora y él, entre el equipo de ella y el equipo de él, entre la gente que está debajo, tiene que haber un entendimiento. Y te voy a dar un ejemplo, yo sé que estamos cortito de tiempo. Yo viví una experiencia donde había un proyecto importante que se tenía que aprobar y en esas negociaciones entre legislatura y ejecutivo había un legislador que estaba pidiendo o que estaba reclamando un dinero o algo para un puente, una cosa de un sitio, de un barrio, un sector donde representa ese legislador. Y la respuesta del equipo del gobernador fue, pero mientras nosotros estamos tratando de resolver un problema gigantesco el país, te está bregando con un puente allá abajo. Y la manera de manejarlo ofendió al legislador. Claro, por supuesto. porque entonces, era como si esto eso no importa. Y ¿sabes qué? Para ese legislador, lo más importante, tú puedes tener la quiebra de la autoridad y puedes tener lo que sea. Es el puente de ese barrio, que son la gente que votan por él, que ven todos los días a él. Y a lo mejor tú no tienes los chavos para dárselo hoy, pero tú no puedes tratar eso como que no importa. Correcto. Tienes que jugar el juego de respetar la prerrogativa del legislador, adelantar la agenda del ejecutivo y todo en la política. Eso, todo el mundo tiene que estar claro de eso. Lo traigo porque a veces no sabemos si backstage ahí está ocurriendo algo Es que yo creo que lo está ocurriendo. que ha afectado el ánimo de un lado o del otro y que se refleja en lo que se comportan los... los... Que me la mosca en la pared para ver. Puede ocurrir también. Qué presentadita, Pues, de verdad, desde nena. chiquita. Madre mía. Para cerrar, ¿tú crees que logren poder armonizar esa pugna interna para adelantar realmente los problemas que tiene Puerto Rico, que hay que meterle mano al asunto de la economía, Luma, todas esas cosas? Porque yo creo Mira, que Bueno, esa yo creo pelea que la que situación tienen- es tan grave que tu respuesta va a ser que sí. Yo creo que eso es lo que vamos a ver próximamente. Si va a ser real o no, lo sabremos al final del cuatrienio. Eso. Pero una vez termine todo este tema de los nombramientos, vas a ver, mi impresión, una legislatura más alineada con la gobernadora. Vas a ver posiblemente un Rivera Chat atacando a la oposición, al Partido Popular, en una controversia con alguien que no sea de su Pero partido. imagínate, es que en este tiempo se ha hecho estas besties de Eliezer Molina. Es impresionante, no lo dejan entrar al Capitolio para que Eliezer- juramentara, ya no son besties. Bueno, es que la política es así. Ahora, la gobernadora es su archienemiga y Eliezer es su bestie. Y yo creo que Eliezer ha estado haciendo lo que tiene que hacer. Oh, así astutísimo. Yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer porque todo el mundo ha apostado que iba a estar allí, como decimos por ahí, Y al que Ha hecho garete. un leverage. No, y que este tipo iba a buscar increíble. sacarlo. No. Él ha hecho, yo creo que lo tiene que Yo hacer. creo que hasta janguean y se dan el palo juntos. Yo creo que Yo Eliezer ha me hecho quito lo el que tiene que hacer. sombrero Está a ese haciendo lo- hombre para jugar ajedrez. Tal vez no sé si con Rivera Chats, pero Lo es está buen haciendo estratega. para poder adelantar su agenda. Él tenía que hacer unos ajustes y yo creo que Los hizo. lo he visto que lo estaba Los haciendo y creo hizo. que lo está haciendo bien. Un placer haberte Gracias a tenido ustedes. aquí. Te conocemos de los medios, de verdad honradísima. De Gracias a haber tenido ustedes por Yo la la jamás oportunidad de conocerte. pensé que iba a ser tan rica. Que te iba a caer bien. No, me cae bien. Y encima es guapo. Y ¡Ajá! encima es guapo. Yo no sé, iba a acabar esto Eso sin es que una ella diera realidad. algo de... Es abuelo, pero bueno. Yo dije, no pasa diantre, nada. yo iba a decir, no te gusta la nada más que los inteligencia, hinchos, yo la iba a decir. rapidez, el compromiso del servicio público de una persona que no está corriendo para nada. Porque que está corriendo todos lo sabemos, pero no está corriendo para absolutamente nada y se nota que es un servidor público. Gracias, licenciado. Pues gracias por Gracias por la invitación, un honor para mí. disponibilidad. Honor para mí, Un claro, siempre placer. a la orden. Vamos a agradecer, después de esta chulería que hemos tenido aquí, a Home and Patio Gallery, quien nos auspicia y se agradece muchísimo. A Café Prieto, que es una delicia. Ese café todos los domingos no falla. Y el licorcito ese, ¿cómo es que se llama ese que es una cosa deliciosa? Ay, Dios mío, más miel, el que le echas al Más café. miel y que le echas un chinchín al café. El que le echas Y al café. Eso y que prácticamente estar en estado de nirvana va a ser lo mismo. Oye, y también un agradecimiento a Jean-Pierre, que es el que nos pone, bueno, casi no. hace milagros para poner a María bien bonita todos los miércoles. Lo Chantal no es así por la mañana. de naturaleza de nacimiento. Lo consiguen en el 787-454-9817. Ahora sí, hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana en Así Fue. Hasta luego.